Un palo que pudo haber cambiado la historia para siempre. Un golpe que tumbó las ilusiones de un país y una volea que nos llevó al Olimpo. Penas, alegrías, euforia y unión. Desde Grecia a la actualidad, no son pocas las páginas que se le han dedicado al boxeo, la hípica, el fútbol, el ajedrez, la jabalina, el tenis, la rayuela, entre muchos otros deportes, despertando gran pasión en nuestros compatriotas de Arica a Magallanes. En sus marcas, listos, ya, que aquí comienza un nuevo capítulo de Ojo en Tinta. Las Vírgenes de Chile se tituló el celebrado poemario con que Eric Polhammer volvió a las pistas editoriales luego de 20 años. Pero hoy no hablaremos de vírgenes, sino de fútbol, mujeres y grandes pasiones. Nos juntamos en uno de sus lugares favoritos, mi club. No es que yo tenga un club, el gimnasio se llama así. Comienza otro gran momento deportivo de Ojo en Tinta. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Tienes un pañuelo para...? Tengo un pañuelo celular, no pasa nada. No, ¿alguien tiene un pañuelo? Mucho gusto, ¿ah? Mucho gusto, sí. Muchas gracias por muchas conversar. gracias, muchas gracias. En este lugar que... Sí, pues es importante este lugar, no tengo un pañuelo. Pero, ahí sí. Este lugar, te digo por qué es tan importante. Porque es tan justamente importante? estaba leyendo el prólogo, flamantemente escrito por... Eric Polhammer. Por mí mismo. Qué bien escrito, me sorprendí. Y aquí habla justamente de Grecia. Que la Grecia es la cuna, en Occidente por lo menos, de dos cosas muy importantes: del cultivo de la poesía y el cultivo del deporte, acompañado del cultivo del ser interior. Le quería preguntar, Eric, hablábamos del prólogo de Redonda Pasión, de este libro donde hay varios poemas suyos, y es una selección de Juan Ollaneder y con un prólogo suyo. ¿Por qué el fútbol nos encanta tanto y se transforma en una pasión de multitudes? Entonces el fútbol condensa muchos ingredientes, y todos esos ingredientes que condensan son deliciosos al paladar del psiquismo. Claro. Son deliciosos, un pase, uno de los ingredientes del fútbol, por ejemplo, un pase preciso, un cambio de frente. El pase de Marcelo Sala, del Coto Sierra Marcelo Sala. Bueno, acá hay varios poemas justamente sobre fútbol. Quisiera preguntarle sobre... ¿Ya? Se llama A mi exnovia. El fútbol es para las mujeres lo que un dolor de ovarios es para los hombres. Jamás lo entenderán. ¿Es una buena descripción de lo que es el fútbol? Está bueno como poema. Está buena la comparación, porque uno no sabe lo que es un dolor de ovario. No. Ahora, los poemas son mundos autónomos, porque alguien podría decir, ahora hay muchas mujeres que les fascina el fútbol, luego la comparación no es válida. Claro, y que juegan fútbol hay varias. No, claro, y son buenísimas. Claro. Y acá hay otro poema que funciona bastante, que es como un relato de fútbol de Mauricio Redolés, pero están jugando en la cancha escritores. Le quería preguntar, Eric, ¿quién es el gran goleador de la poesía chilena? ¿Quién es el Alexis Sánchez? Para mí el poeta Jorge Ragal, vivo, porque siempre que tira un poema, la pelota deja inflando las mallas. Otro goleador de la poesía, no cabe la menor duda, que todo lo que tiraba al arco era Vicente Huidobro. Otro goleador, evidentemente, que es Pablo Neruda. ¿En qué puesto jugaría Eric Polhammer y su poesía? Como siempre, de 8, el 8 clásico. El 8 clásico. Todo campista. Porque me gusta moverme por la cancha de la página en blanco. Si la página en blanco es la cancha, me gusta estar en toda la cancha.
¿Qué significa eso? Pues, pregúntame. ¿Qué significa eso? Se me acaba de ocurrir. No sé lo que significa. No sé lo que significa. Significa que hay autores que tienen una línea. Por ejemplo, Vicente Huidobro, el creacionismo. Claro. Y de ahí no va a salir. Huidobro no va a ser un antipoema. Por eso yo digo que el creacionismo es una religión dogmática. La antipoesía también. Y ocuparon la máquina. Sí, qué bien. Por supuesto. Bueno, Eric, me tengo que ir. Ya. Que estés bien. Gracias, Eric. Gracias, no, un placer. Un placer, Eric. Usted lo conozco, el Oriente de la Católica, ¿no? Usted el poeta Jorge Ragal. Así es. Pero no le puedo creer. Pero yo lo cité a usted aquí. ¿No le puedo creer? Sí, uno de los poetas goleadores. ¡Qué coincidencia! ¿Qué hace usted para meter tantos goles poéticos? Hago un precalentamiento, calentado. Muy bien. Que las neuronas comiencen a fluir, más sus buenos pencazos, su cachita, ¡pum! Y un poema. Recomiendo por calidad de la escritura, por estilo, por ritmo, por entretención y magia, 2 libros. Este que está aquí, que se llama El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano, y recomiendo, por las razones antes señaladas, amigos y amigas, Altazor de Vicente Huidobro, que deja las redes del alma dejan inflando la red, como diría Hernán Solís. Olé. ¿Algo más? 13C, con el auspicio de Fundación La Fuente y su proyecto Biblioteca Viva, está presentando Ojo en Tinta. Me llamo Paola Garrido, yo soy periodista, he trabajado gran parte de mi trayectoria en la empresa privada. Bueno, actualmente trabajo en un museo y estoy realizando también actividades relacionadas al patrimonio. La montaña mágica de Thomas Mann, un libro maravilloso, que si bien es cierto, recuerdo bastante bien su argumento, lo había leído hace unos 10 o 15 años atrás, sin embargo no siento que todavía sea necesario volver a leerlo. Cuando yo era chica, como por entretenerme, empecé agarrando algunos libros que no eran precisamente los que me pedían que leyera en el colegio, porque al igual que todo el mundo, esos a mí no me gustaron. Entonces, así fui encantándome con la literatura, pero en realidad vengo de una familia donde siempre hubo libros en mi casa. El grosor no es relevante. Yo creo que el tema va en el contenido, en lo que te transmite, en la enseñanza que te va dejando, y yo creo que por ahí es lo que a mí me gustaría a lo mejor que los niños, los jóvenes que puedan estar viendo este programa lograran comprender, porque al tomar un libro cualquiera, al azar, tomemos este que está aquí, vas a sentir una conexión con algo, con un momento histórico. Sonia Montesinos, Madres y Guachos, no deja de ser interesante porque esto está muy ligado a nuestra idiosincrasia, al roto, al guacho, y incluso hasta la portada, mira, la primera vez que le pongo atención está bastante bien ilustrado lo que es, de dónde se forma nuestra idiosincrasia, nuestra identidad nacional. Hijo de ladrón. Yo creo que Hijo de ladrón es un clásico de la literatura chilena donde tú percibes la sensibilidad del hombre. Aquí los hombres, masculino con masculino, sienten afecto, se protegen. Son capaces de desprenderse de aquello tan poquito por dárselo al otro. Y esa es una enseñanza muy bonita. Y la literatura te da ejemplos de que el hombre es un ser bueno, que vale la pena vivirla, que tiene momentos lindos. La sangre de la esperanza es muy bonita porque está narrada la historia de un niño que se llama Enrique Quilodrán, que va contando todo lo que pasa, todo lo que ve, todo lo que hay a su alrededor. Entonces, yo creo que es un libro que vale la pena leer. Puedo leer en la micro, puedo leer en el metro, puedo leer en el ascensor, sentada no tengo lugar porque estoy acostumbrada a estar constantemente leyendo.
habituada a tener un libro en la cartera, a esas cosas. Pasa. Bueno, échate la grabación. ¿Lo echamos de nuevo? Los juegos son también parte de nuestra historia. Por eso, el historiador de la Universidad Católica, Fernando Purcell, investigó cómo nos divertíamos los chilenos en el siglo XIX en su libro Diversiones y Juegos Populares. Algunos juegos todavía no son familiares, como los dados y las carreras de caballos, pero hace poco más de 100 años, lo cotidiano en Chile eran las peleas de gallo. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te gusto. Gracias por venir al club Juan Rance. Aquí todavía un lugar semi-rural, se podría decir. Todavía se practican juegos como la rayuela y hay toda una rama folclórica. Generalmente la historia se aborda desde lo político, lo militar, lo económico, pero es difícil que esté abordado desde lo popular y desde lo cotidiano. Entonces me gustaría saber por qué te interesó esta aproximación a la historia de Chile. Bueno, precisamente como dices tú, para innovar, producto de que lo que predomina en general en términos de lo que es la difusión de la historia tiene que ver con ámbitos que, si bien interesantes, suelen ser más áridos o no siempre generan una empatía con lo que es la vida personal y la experiencia también del historiador. Y bueno, los deportes que mencionas son los bolos, las peleas de gallo, las carreras de caballo y juegos de azar, como los naipes. ¿Algunos de estos juegos congregaban a las distintas clases sociales o están claramente segmentados cada juego? Algunos de ellos eran practicados por distintas clases sociales o grupos sociales, pero en espacios separados. Había algunos de ellos, como las carreras de caballo, por ejemplo, en los que tú podías tener una asistencia compartida de grupos de élite y al mismo tiempo de clases populares. Pero otros claramente tenían, por definición, muy marcada una idea de grupo y de clase muy profunda, digamos. Me imagino, por ejemplo, que muchos de estos juegos involucraban apuestas, así que deben ser las peleas frecuentes y hasta los asesinatos se para en juego. Exactamente, y sobre todo porque en el mundo de las apuestas asociados a juegos también hay que sumar otros elementos como el alcohol, el baile. O sea, en general es difícil distinguir, sobre todo en el siglo XIX rural, este tipo de expresiones de diversión, de entretención, separadas, aisladas unas de otras. O sea, normalmente donde se juega, al mismo tiempo se baila, se canta, se consume alcohol y por lo tanto las riñas, los conflictos, las peleas, sobre todo dentro del mundo de los grupos populares, son muy frecuentes, son parte constitutiva de esos espacios de sociabilidad y de entretención. Bueno, y si estamos aquí podemos aprovechar de jugar una ronda de cacho, así que no sé si te parecía. Me parece. Así que vamos a pedir aquí. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, yo les voy a recomendar a todos ustedes leer un libro de Silvia Dumer que se llama Sin tropicalismos ni exageraciones y que desde la cultura se aproxima a discusiones en torno a la década de 1920 de la imagen país y todas las discusiones que se dieron acerca de cómo proyectar la imagen de Chile en el exterior a propósito de la Feria Internacional de Sevilla de 1929. Es muy interesante, así que espero que lo lean y lo puedan comentar con otra gente también. 13C, con el auspicio de Fundación La Fuente y su proyecto Biblioteca Viva, está presentando Ojo en Tinta. El Estadio Nacional ha sido el teatro de los sueños deportivos de Chile, pero también el proscenio de sus momentos más terroríficos. La arquitecta Valentina Rosas ha publicado un libro que analiza su rol político, urbanístico y arquitectónico en la ciudad de Santiago y en la historia del país. Como dice el título, ni tan elefante ni tan blanco, porque el llamado Coliseo Ñuñoíno tiene más de una cara.
Valentina, tú al finalizar tu libro Ni tan elefante ni tan blanco mencionas que un traumático itinerario del Estadio Nacional y de todo este recinto. ¿A qué te refieres con un traumático itinerario? O sea, yo creo que hay un proceso traumático en esta idea de que el proyecto original es utópico. Se representa esta utopía de un estadio para las masas que debería venir a salvar a las clases medias y salvar los cuerpos y salvar a la humanidad y humanizar de alguna manera esta nueva política. Y termina siendo la ironía de que también es un espacio para atormentar estos cuerpos y termina siendo utilizado en contra de esta idea racionalista de desarrollo y de progreso. Tú haces como una analogía entre algo así como el templo del deporte y el templo del horror. O sea, es muy relevante, si lo miramos hoy en día, este lugar es un monumento histórico y es un monumento histórico por 3 argumentos. Es por su arquitectura moderna, este es el edificio moderno más grande que hace el Estado, entonces representa un hito en el sentido de que el Estado asume esta arquitectura moderna, lo que es radical para la época. En segundo lugar, porque suceden cosas muy importantes aquí, la Avenida del Papa, el 62, etc. Y en tercer lugar, porque uno de los sucesos más importantes es que este es como el lugar donde se representa y se visibiliza este terrorismo Estado. Yo creo que es muy relevante porque es un escenario de lo que la dictadura va a representar para nosotros. Para el Mundial del 62 se produce como una de las modificaciones más importantes en el Coliseo, donde estamos ahora. Y de alguna forma tú mencionas que ahí se produce como una ruptura con el estilo original y se inicia como una larga fase de modificaciones que nunca logran dar con un plan maestro del predio. ¿Se le puede adjudicar esa responsabilidad a lo que ocurrió desde el 62? ¿Por ahí es el inicio? A ver, desde que se crea el Estadio Nacional el 38, ha habido más de 10 planes maestros para planificar todo este sector. Y el del Mundial fue uno de los que introdujo más fuertemente el automóvil dentro del parque o del predio. Y lo más radical que hizo fue transformar este edificio en el que estamos. Y yo creo que ahí la transformación destruyó como algunos de los inventos que tenía este edificio. Tenía una circulación que, de hecho, si uno ahora mira las salidas que hay, antes estaban todas unidas y era una especie de pasillo elevado. Entonces, cuando uno iba al baño o iba a comprar algo, uno seguía teniendo una relación con la cancha y todas estas circulaciones que ahora son bastante oscuras y como son espacios residuales en el estadio, estaban abiertos y tenían luz. Esta marcada futbolización del recinto, ¿tú crees que también ha conspirado en la consolidación quizás de un plan que integre de una forma mucho más abarcadora otras disciplinas, otros usos desde el espacio público? Sí, por supuesto. Yo creo que ese es otro de los mitos que en el fondo el libro busca deconstruir, esta idea que es un lugar del fútbol. El proyecto original muestra que es un recinto, es un lugar olímpico. O sea, este mismo estadio era un estadio de atletismo, era un velódromo y era un estadio de fútbol, pero todo el resto de lo que sucedía en este predio era de múltiples deportes. Y en el fondo yo creo que hay dos movimientos. Uno es hacia la futbolización y el otro es hacia como el deporte espectáculo, que es como otra deriva que ha transformado este lugar en una cosa diferente a su intención inicial, que era efectivamente una especie como de espacio público destinado a la práctica del deporte para el ciudadano, como este nuevo ciudadano de clase media que iba a transformar este país hacia un país industrializado y del progreso. Oye, ¿ya qué hora es el partido? Como lectura complementaria, quiero recomendar este libro de fotografía de Coben Bessing, El arte de visibilizar la pregunta. Entre otras, tiene fotografías que vino a hacer durante los primeros días de la dictadura. Entró al Estadio Nacional, fue uno de los fotógrafos que registró
el estadio como campo de prisioneros y tienen fotografías espectaculares de este gran estadio siendo utilizado como campo de prisioneros, que son bastante dramáticas, pero también tiene un ojo muy claro de cómo este lugar está siendo utilizado espacialmente. Mito del Colo-Colo, noviembre 1955. ¿Por qué le pusieron Colo-Colo a nuestro equipo nacional? ¿Qué es un Colo-Colo? En La Serena, lagartija. En Talagante, ratoncillo. En Quella, avechucho parecido al murciélago. En Coelemu, animal dañino que nadie ha visto. En Los Ángeles, cierta casa antigua fue semi-destrozada, según escribió su dueño, Aomer Emes. Según Julio Vicuña Cifuentes, el Colo-Colo es un mito. Ercilla puso este nombre a uno de los personajes de la Araucana. Suena bien en un libro de caballería influenciado por el Orlando Furioso. Mareguano, Colo-Colo, Galvarino, Orompeyo, Caupolicano y Guaticolo. Se parecen como hermanos Aleucomande, Sacripantes y Gracolano. He oído gente de campo lo siguiente: Colo-Colo come solo y no con vida. Un campesino contó al señor John A. Wolfson el siguiente caso. Un Colo-Colo, laucha sin cola, peleó con un gato. Durante la pelea perdió la cola y los ojos se le inyectaron de sangre. El gato murió con horribles convulsiones.